Buen día. A continuación vamos a exponer lo que es la reagrupación familiar. Bueno, como integrante está Narro Joseph y quien les habla, Alessandra Peñalosa. Bueno, acerca de la reagrupación familiar, es una reunión afectuosa mediante la cual se aborda un nuevo comienzo entre los integrantes, digamos, de la misma, ¿no? Es que en tener consideración de esta figura, la cual tiene un carácter internacional, o sea que hay un derecho de los migrantes para que puedan mantener unida a su familia, logrando, ¿no? Obtener sus parientes en el país al cual se están desplazados. Según el autor Crespo, nos menciona que la agrupación familiar aborda el estudio de la migración internacional y la integración de los inmigrantes en la sociedad de destino desde una perspectiva familiar. Asimismo, es necesaria para la convivencia familiar que al mismo tiempo crea estabilidad y un equilibrio entre los integrantes que la conforman. Bueno, de esta manera contribuye, ¿no?, a la integración social, a los inmigrantes, ¿no?, con la finalidad, digamos, de brindar una seguridad a las familias, buscando su bienestar, eh, la conservación o un comienzo, ¿no?, de una vida familiar, siendo el Estado quien debe, digamos, establecer los mecanismos necesarios para la efectividad, digamos, de cada inmigrante, ¿no? Que puede ejercer, digamos, su derecho a la reagrupación familiar de una manera satisfactoria. Por favor, el siguiente PPT. Acerca de la composición de la reagrupación familiar, bueno, se puede, digamos, reagrupar la familia nuclear, ¿no? O sea, con el cónyuge, a los hijos de ambos padres, sean menores de 18 años, ¿no? Uno de esos requisitos. Esto incluye también a los adoptados, a los incapacitados que sean de mayor edad, a los de menor edad, eh, también sea un reagrupante de representante legal, ¿no? A los hijos de uno de los cónyuges, de una relación anterior, ¿no? Si tiene una atribuida la titularidad de la patria potestad, o también a concebido de la custodia y a los ascendientes de primer grado y de su cónyuge, siempre y cuando se encuentre a su cargo y sean mayores de 65 años. Y obviamente que exista una de las razones suficientes para reagruparlos. A continuación, mi compañera va a exponer sobre las ventajas y desventajas de la reagrupación familiar. Buenas noches. Siguiente PPT, por favor. Correcto. Bueno, con respecto a las ventajas, primero podemos tocar acerca de la inducción de una nueva cultura, ¿no? Esta sucede cuando el inmigrante ejerce su derecho de reagrupación familiar, dando como consecuencia que su familia, siendo de un país muy alejado o dependiendo del caso, llevando consigo una nueva cultura al país donde se encuentra el inmigrante. De esa manera, coadyuvando a la sociedad cada vez más a que sea multicultural. De la misma forma, la familia que estaría siendo reagrupada es acreedora de una nueva cultura y aprendiendo de ella, ¿no? Otra ventaja que tenemos es que se incrementa el turismo, ¿no? Debido a que el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar conlleva a que nuevas personas puedan ingresar a un nuevo país, de esa manera visitando nuevos lugares, ya sea turísticos, patrimoniales, entre otros, que forman parte del país visitado, ¿no? Otra ventaja vendría a ser la productividad laboral, ¿no? En donde los familiares que son reagrupados aprovechan su estancia en el nuevo país y deciden invertir en un nuevo negocio, ¿no? Ya sea que este negocio sea común para la sociedad o también sea un negocio innovativo, así como también poder trabajar como trabajadores independientes, ¿no? Bueno, con respecto ahora a las desventajas, eh, la primera desventaja son los fines diferentes. ¿Esto a qué nos referimos? Que si bien es cierto, una persona puede ejercer su derecho a la reagrupación familiar con la finalidad de traer a su familia, viéndolo desde una perspectiva negativa, es que no siempre buscan ello, ¿no? Sino buscan una permanencia ilícita dentro del país, en donde se efectúa la reagrupación familiar, ¿no?
Otra desventaja vendría a ser las acciones en contra del ordenamiento jurídico, ¿no? Ya que es de verse que así como llegan personas en busca de un bienestar familiar, también existen personas las cuales ven o van en contra de la normativa dentro de un país, ¿no? Tales ejemplos como el robo, homicidio, vandalismo, entre otros que afectan gravemente a la sociedad. Y como otra desventaja tenemos la colisión de culturas, ¿no? Que si bien es cierto, tanto la familia reagrupada como el país que los recibe pueden aprender recíprocamente de la cultura del otro. Sin embargo, no siempre es así, ya que existen posibilidades de que la cultura de un inmigrante no sea bien recibida, ¿no? Ello afectando gravemente su bienestar durante su estancia e inclusive ello podría conllevar a una discriminación, ¿no? Por la cultura nueva. Siguiente PPT, por favor. Bueno, con respecto al punto de legislación general y jurisprudencia de reagrupación. Bueno, nosotros hemos cumplido con recabar una ardua legislación internacional, el cual ampara más que todo el derecho a reagrupación, ¿no? Tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El otro es el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades. Otro es el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Otro es el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro es la Carta Social Europea de Turín. El otro vendría a ser Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Inmigrante, así como la Convención de Derechos del Niño, ¿no? La Convención Internacional sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y de sus familiares, y también la Carta de Derechos Fundamentales. Así como aquí dentro del Perú tenemos lo que viene siendo el decreto legislativo número 1236, ¿no? El cual regula la reunificación familiar, ¿no? Teniendo en cuenta que para aquí en el Perú la reagrupación familiar se conoce como reunificación familiar, ¿no? Ahora, con respecto a la jurisprudencia, también hemos recabado jurisprudencias internacionales que vendrían a ser demasiado importantes, ¿no? Con respecto a España, hemos conseguido un recurso de casación número 2826-2018, ¿no? En donde nos indica que la reagrupación de familiares no pertenecientes a la Unión Europea no podrá impedirse solamente porque los ciudadanos de la Unión Europea no dispongan de medios económicos suficientes para mantenerse a sí mismo o a su cónyuge sin dependencia, ¿no? Otra jurisprudencia es el recurso de amparo de una sentencia con número 1415-08, ¿no? De Costa Rica, el país de Costa Rica, ¿no? Aquí ven el principio de una unidad familiar, el cual se aplica tanto para nacionales y extranjeros, aplicando la tutela sobre la familia, ¿no? Lo cual conlleva a protegerla de actos arbitrarios que conduzcan a su derrota o división. Asimismo, es el principio de reagrupación que también debe corresponder a los intereses superiores del niño, ¿no? Y bueno, otra jurisprudencia que hemos logrado encontrar aquí en Perú es acerca sobre el expediente número 02744-2015 PA-TC, ¿no? Como mencioné, este es el Perú, en donde nos indica que el decreto legislativo número 1236, ello conduce a la práctica del derecho que ostentan los extranjeros con respecto a la reagrupación familiar, ¿no? Específicamente en sus artículos 11 y 62. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le paso con mi compañera Alexandra. Bueno, hemos abarcado también una problemática en nuestra legislación peruana. En nuestro país se está lidiando con nuevos desafíos, ¿no? Que establece que los niños y las niñas menores de 5 años y las mujeres embarazadas, ¿no? Pueden solicitar el Seguro Universal de Salud y más de 38 millones de niños y niñas venezolanas pueden asistir a las escuelas, ¿no? Sin embargo, satisfacer esas necesidades y derechos de los inmigrantes es un asunto bien complejo para que todos los países, más cuando la inmigración es enorme, es un asunto, digamos, como hemos mencionado, complejo, ¿no? Es enorme y la única opción, digamos, que tienen las familias para ofrecer la felicidad y el futuro de sus hijos, siendo el país de acogida, ¿no? El primero en este caso, ¿no? En lo que ellos elijan. Según la UNICEF, la importancia que está tomando sobre los organismos como la Defensoría del Pueblo, que recientemente insistió que el Estado peruano
puede adoptar unas medidas especiales que se requieren con urgencia para que garantice el derecho tanto para los niños, ¿no? Inmigrante a vivir en una familia en paz. Y también, por otro lado, los avances que ha tenido el Perú en el área tanto de salud, educación y protección ciudadana, no ha estado, digamos, comprometidos con respaldar, digamos, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? En realidad, digamos, tiene muchos temas sin resolver. Además, en los diversos inciertos en los que reside o espera ingresar en el territorio peruano, los niños y los jóvenes y los venezolanos, frente a esto, da que la actualidad en el Perú, unas aproximaciones de 60 familias venezolanas acuden diariamente al centro de apoyo, ¿no? Fronterizo en Tumbes, o sea, ingresan, ¿no? Porque la intención de ingresar, digamos, a nuestro país, solo alrededor de 40 personas, ¿no? Eh, no pueden entrar porque los niños tienen, digamos, nosotros rescatamos de que los niños tienen derechos, prevalecemos más a los niños, pero los padres, digamos, no entran. Además, una mujer embarazada puede entrar, ¿no? Pero su esposo no. Los argumentos para impedir, digamos, la entrada, los que ponen son trabas, ¿no? Y la gravedad, digamos, de esta imposición y violación del derecho de los menores a la separación y ya la reagrupación familiar está vulnerando. Uno de los cambios que también debería haber, ¿no? Deberían establecer según el decreto legislativo 1350, según el artículo 37, prevé la posibilidad de reunificar, bueno, acá en Perú es llamado reunificación familiar, ¿no? Ve que el ciudadano, como para los extranjeros, es decir, que los ciudadanos tengan relaciones con extranjeros, puedan solicitar la reagrupación familiar, al igual que los extranjeros, con visas temporales o visas, digamos, de residencia. El reglamento establece que las condiciones para la reagrupación familiar, que suele ser un procedimiento complicado en otros países, ¿no? Según el artículo 38, esto prevería una lista de las personas que podían agruparse, es decir, que, o sea, las que se consideran el núcleo, solo hablamos del núcleo familiar, ¿no? Que tanto los convivientes como los herederos son parte de la familia también. Lo que necesitamos es que las normas puedan realmente garantizar el derecho a la familia, aplicando procedimientos sencillos y con críticos o con criterios, digamos, lo suficientemente amplios para abarcar diferentes situaciones. Una de las alternativas podemos mencionar, por favor, la siguiente PPT. Según la Defensoría del Pueblo, el Estado peruano tiene la obligación de evaluar, digamos, y atender las causas de los migrantes de la reagrupación familiar, con los derechos de recibir educación, protección y atenderse en salud. Con uno de los principales derechos de los migrantes, o sea, para obtener, según el artículo 2 de la ley 30, 56, autoriza que el Poder Ejecutivo a legislar una materia de seguridad ciudadana a fin de dictar normas para la mejora política migratoria interna y externa, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza, debe respetar los derechos tanto del niño como de las niñas y adolescentes, sin que ello implique la expulsión de uno de los progenitores, ¿no? Por infracción de carácter administrativo, ¿no? El mecanismo de esta regrupación o reunificación familiar, como le decimos en Perú, ¿no? Es un proceso de manera ordenada y segura, lo cual implica que la inmigrante cumpla, ¿no? Con el tiempo determinado y establecido económicamente en el Estado peruano, para que pueda reagrupar con los miembros de la familia. Por favor, compañero. Bueno, para culminar, con respecto a las conclusiones, vemos que la Convención sobre los Derechos del Niño cubre los derechos de todas las personas que son menores de 18 años, ¿no? Sus derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones y responsabilidades que tienen los estados. Es decir, que las disposiciones son obligatorias para todos los gobiernos e incluso todas las personas. Asimismo, si la Convención sobre los Derechos del Niño
y la inmigración de Venezuela nos recuerda que somos un territorio de inmigrantes, ¿no? Que los derechos de la niñez no conocen fronteras y en todo caso el interés superior de la niñez y el principio de unidad familiar. Otra conclusión es que también, si bien es cierto, para la Unión Europea se conoce como reagrupación familiar y en parte de Latinoamérica como reunificación familiar, podemos afirmar que los estados tienen como un deber en común frente a esta figura internacional el garantizar el derecho de los extranjeros a reunirse con sus familias y prestar una atención a la protección de las familias y unidades de acompañamiento. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.